Buenas tardes, chicas, gracias por su puntualidad. Como siempre, vamos a esperar a que se reúnan los colegas y comenzamos 6:10, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, gracias por su puntualidad. De aquí a quedan las 6:10, que es la hora de que vamos a comenzar la clase. Nada más, si hay alguna duda, alguna cuestión que quieran comentarme, por favor la hacemos. Y de cualquier manera, si no, nada más comentarme si alcanzan a escuchar bien mi voz, por favor, para saber que puedo comenzar. Sí, se oye bien, profe. Sí, profe. Profe, Sí. ¿al rato va a publicar la actividad para esta semana? ¿No está publicada ya? No, nada más hay de la actividad de la semana 8, no hay de esta semana. Ay, a ver, ya te... Ah, no, pero es que dice tarea 8, ¿no? Sí. A ver, déjame nada No, más. a ver, espérame. Ay, aquí está, la por. Porque yo ayer la publiqué en... No, sí, ya creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí, me confundí. Gracias, Ah, profe. sí, está bien. Vamos a empezar. Control C. Los congelo de lengua. Ahí está. Es...
Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Tenemos 6:10 en punto, entonces vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que es la clínica de la conducta o la perspectiva conductual, digamos, para hacer psicología clínica. Ya dejamos un poco de lado lo que es el psicoanálisis y vamos a revisar este otro enfoque que evidentemente tiene una manera distinta de trabajar, también interesante, que de alguna u otra manera se puede en algunos puntos incluso conjugar con algunos planteamientos de Freud, en otros evidentemente no. Pero que, bueno, aporta mucho a la clínica conductual, tal como la conocemos hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces vamos a revisar primero el panorama general de esta manera de hacer clínica. Aparte es un texto que ustedes ya leyeron, me parece que es el que leyeron la semana pasada, entonces evidentemente seguro tendrán mucho que aportar, ¿no? Nada más antes de comenzar, si alcanzan a escuchar mi voz y ven mi pantalla, dice panorama general de la clínica de la conducta. Sí se ve, profe. Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Y tal vez para comenzar con esta clínica de la conducta, valdría mucho la pena comenzar con estas grandes investigaciones que se hicieron en el campo de la psicología conductual, ¿sí? Antes de que existieran psicólogos clínicos conductuales, se hizo mucha experimentación, mucha investigación, ¿sí? Y haciendo experimentación e investigación, se generar una serie de investigaciones sobre las neurosis conductuales, experimentales, perdón, que es justo por donde me gustaría comenzar, ¿no? Tal vez a lo mejor tendríamos que empezar por definir qué es una neurosis experimental. No sé si alguien lo haya podido definir en su trabajo, qué es una neurosis experimental. Esto tenían que investigarlo de forma independiente, además porque no venía en el texto. ¿Alguien investigó qué es una neurosis experimental? Perdón. Búsquenlo en su tarea, la última tarea, y debe de estar una de las preguntas. ¿Qué es una neurosis experimental? Es la pregunta. ¿No? ¿Nadie? No sé si lo que está bien. A ver, vamos con Ana y luego vamos con Shali. Sí, Ana, te escuchamos. Puse que es una modificación permanente de la conducta animal en forma de consecuencia de la aplicación de las técnicas del condicionamiento clásico u operante, y esto se puede desarrollar en el experimento de Pavlov. Y una de las formas para producir esta neurosis era enseñar a un perro a distinguir entre un círculo y una elipse en base a los comportamientos. Ok, muy bien. Entonces, las neurosis experimentales, bueno, vamos a escuchar lo que dice Shali. Shali, ¿me ayudas, por favor? Es casi igual a lo de mis compañeras. Dice, es una modificación permanente de la conducta de un animal como consecuencia de la aplicación de técnicas de condicionamiento clásico u operante. Ok, exactamente, ¿no? Entonces, lo describen bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué es una neurosis experimental? Básicamente es en un ambiente de laboratorio, experimentar con un animal, ¿sí? Utilizando técnicas de condicionamiento clásico u operante para producir en este animal un cambio permanente en la conducta que asemeja a las neurosis humanas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo vuelvo a comentar para que lo tengan ahí a lo mejor anotado. Dense cuenta que no viene en mi presentación. Entonces, es en un ambiente de laboratorio, con un animal, emplear técnicas de condicionamiento clásico u operante para producir un cambio permanente en la conducta del animal que asemeja a las neurosis en humanos. ¿Okay? No sé si alguien tenga la definición que acabo de dar para que la pueda repetir para quien se quedó atrás, por favor. ¿Sí me escucharán? ¿Alguien la tiene completa? Sí, Mali, escuchamos. ¿La puedes repetir, por favor? ¿No la tienen completa? Bueno, Lo voy ahí a va escribir en el grupo. la tercera vez, ¿eh? En un ambiente experimental,
utilizar en un animal técnicas de condicionamiento clásico y operante? Para producir cambios permanentes en la conducta. Que se asemejen a las neurosis humanas. Ok, ya le escribió Jimena muy amablemente. Exactamente. Okay. Entonces, justamente la idea es usar un animal para que con ese animal someterle un dispositivo de aprendizaje y desarrollarle conductas neuróticas típicas de humanos, ¿no? Y bueno, estas neurosis experimentales se descubrieron de alguna manera por serendipia, o como se dice serendipia, otra manera de decirlo es por casualidad, y las descubrieron este par de experimentadores que eran discípulos de Pavlov, y son Krestonikova y Schenker, ¿ok? Para mí va a ser muy importante, muy importante que ustedes puedan describir esta neurosis que yo voy a comentar, ¿ok? No les voy a ahorrar nada. En el examen va a venir el experimento mal hecho y ustedes tienen que identificar qué es lo que está mal en el experimento. ¿Okay? Entonces tienen que poder describirlo bien, ¿okay? Entenderlo bien, ¿sí? Y como verán, no viene aquí en la diapositiva, entonces lo voy a describir con calma, ¿ok? Gracias, Mali, gracias por ponerlo en el chat, ¿sí? Entonces lo voy a decir con calma qué es lo que hicieron Krestonikova y Schenker para que lo entendamos, ¿ok? Bien. Paso número 1. Tenían a un sujeto experimental que era un perro, ¿sí? Un perro criado en condiciones de laboratorio, perfectamente normal, sin ninguna alteración neurológica ni física, ¿sí? Entonces, lo primero que hicieron con este perrito fue, en una pantalla, le ponían primero la figura de un círculo e inmediatamente después de presentar la figura de un círculo, alimentaban al perrito. ¿Okay? Entonces, ponían el círculo y alimentaban al perro. Ponían el círculo y alimentaban al perro. Se hicieron varios ensayos de esto, ¿sí? Varios ensayos, hasta que llegó un momento en el que cuando yo le presentaba el círculo al perrito en la pantalla, el perro empezaba a salivar. Es decir, había aprendido bueno, se condicionó la conducta de salivación a la figura del círculo. ¿Okay? Paso número 1. Paso número 2, le presentan en la misma pantalla a un perro, al mismo perro, quiero decir, la elipse. Entonces le presentan la elipse, y al principio cuando le presentan la elipse, el perro empieza a salivar. ¿Okay? Pero no le dan comida. ¿Okay? Entonces varios ensayos le presentan la elipse, y en los primeros ensayos el perro saliva mucho cuando ve la elipse, pero ya después de varios ensayos, el perro no saliva cuando ve la elipse. ¿Okay? Luego le presentan el círculo, e inmediatamente cuando le presentan el círculo, otra vez el perro saliva. Y le presentan la elipse, y cuando ve la elipse, no saliva. ¿Entendemos la idea? El perro aprendió a discriminar entre el círculo y la elipse. Sabe que tiene que salivar frente al círculo porque va a venir la alimentación, y sabe que no tiene que salivar frente a la elipse porque no va a venir absolutamente nada de comida. ¿Okay? Bueno, ese es el paso número 2, digamos. ¿Okay? Siguiente paso. Lo que hacen los experimentadores es que empiezan a transformar este círculo en elipse. Este elipse en círculo. Una elipse, de manera muy clara, es alargadita, ¿okay? Como esta. Pero si yo, por ejemplo, pongo algo así, ¿okay? En el chat, porfa, pongan, ¿es elipse o es círculo?
elipse, 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 elipse. Muy bien. Okay, entonces, como es elipse, en el chat igual pongan, ¿el perro salivará o no salivará? Si creen que sí, pongan sí. Si creen que no, pongan no. No, dice Leo. No, dice Shali. Que necesito que todos participen, ¿eh? Tengo 18. Byron, Montserrat, ok. En teoría no, ok. En realidad el perro no saliva porque el perro distingue que frente a la elipse no tiene que salivar, que únicamente tiene que salivar frente a una figura que se parezca a un círculo. ¿Okay? Ahora, voy a poner otra figurita, ¿sí? Elipse o círculo. Pongan E o C, nada más para que no se cansen. C, dice Leo. C, dice Mali. C, dice Moisés. C, dice Dana. Ok. En realidad, chicos, esto, en realidad es una elipse. Es una elipse, pero es una elipse que se parece muchísimo a un círculo. No es un círculo propiamente, pero es una elipse que ya se parece mucho a un círculo. ¿Ok? ¿Qué creen que haga el perrito cuando ve eso? ¿Saliva o no saliva? Sí, ese sí, N no. Saliva, dice Montserrat. Saliva un poco. Saliva. Saliva. Ok. El gran problema cuando se le presenta un estímulo tan ambiguo, y escuchen bien la palabra que estoy diciendo, ambiguo al perrito, ¿sí? Es que el perro, en realidad, empieza a comportarse de manera agresiva. Exactamente, es donde empieza a comportarse de manera neurótica. ¿Ok? Les describo como tal lo que pasó con el perrito, lo que dicen Krestonikov y Schenger. Primero empezó a fluir mucho la saliva, ¿sí? Luego dejó de fluir. Después, cuando se le presentaba un círculo, el perro ya no salivaba. Después, a la vista de cada uno de ellos, empezó a salivar sin distinción. El perro comenzó a lloriquear, ladró rabiosamente a la pantalla, le clavó los dientes a su aparato de contención e intentó saltar de la mesa. En lo sucesivo, este perro ya no pudo utilizarse como animal experimental, porque su conducta sexual, agresiva, de higiene y de alimentación se había alterado profundamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con este perrito? Me parece sencillo saber lo que pasó, ¿sí? El perrito aprendió a que cuando se le presentaba el círculo salivaba y cuando se le presentaba la elipse no, y lo tenía bastante claro. El problema es que cuando yo le presento algo demasiado ambiguo, el perro se confunde y no sabe qué hacer. Y esa confusión y no saber qué hacer genera en el perro un exceso de ansiedad, y ese exceso de ansiedad lo vuelve agresivo, lo hace que no respete sus propias, la higiene del organismo, ¿sí? Se altera su conducta alimenticia, se altera su conducta sexual, ¿sí? Entonces aquí la clave está en el estímulo ambiguo, que genera precisamente conducta neurótica, ¿no? Entonces, una primera insight, digamos, o comprensión en relación a las neurosis, es que las neurosis se presentan o se pueden presentar cuando estamos frente a una estimulación ambigua. Les pongo un ejemplo. Un niño, cuando llega a su papá, a veces el niño se aproxima a su papá y lo abraza, y su papá le responde el abrazo. Pero a veces el niño se acerca al papá y lo abraza, y el papá lo rechaza. Y a veces lo acepta y a veces lo rechaza. Entonces, ahí el papá se vuelve un estímulo ambiguo. Y entonces el niño evidentemente va a terminar generando conducta neurótica por esa ambigüedad tan alta, ¿no? Otro ejemplo, a veces en un salón de clase, a un niño se le castiga por hacer reír a sus amigos, a sus compañeritos, se le castiga. Pero después la maestra se ríe también, y luego se le castiga, y luego la maestra se ríe. Entonces, la maestra se está convirtiendo en un estímulo lo suficientemente ambiguo como para que el niño no sepa qué hacer. Y eso produce una forma de neurosis, ¿no? Entonces,
Esa fue un primer gran insight o comprensión de lo que son las neurosis experimentales, las neurosis, o cómo se puede producir una neurosis en condiciones de laboratorio, ¿sí? Un segundo ejemplo de neurosis experimental es el ejemplo de los gatos de Volpe, ¿sí? Este es muy importante que lo entendamos porque es un autor que vamos a estar trabajando, ¿sí? El autor es Joseph Volpe, de hecho el último texto que van a leer es justamente de este autor, Joseph Volpe, ¿sí? Joseph Volpe, ¿sí? ¿Ok? Les explico cómo hizo Joseph Volpe para hacer dos cosas. Primero, generó una neurosis experimental y luego curó esa neurosis experimental. ¿Ok? Entonces, igual que con el caso anterior, perdón, ¿no hay dudas con el caso anterior, con Krestonikov y Schenger? No, profe. Ok, vale. Vale. Entonces, voy ahora con los gatos de Joseph Volpe, ¿sí? Es otra forma de neurosis experimental que les voy a explicar, ¿ok? Primero lo que hizo Joseph Volpe fue desarrollar una forma de medir la RANS o respuesta de ansiedad en gatos. ¿Ok? Desarrolló una forma para medir las respuestas de ansiedad en gatos. Si yo les preguntara cómo podrían medir una respuesta de ansiedad en gatos, ¿cómo lo harían? Pónganme ejemplos. O sea, su tarea es, midan la respuesta de ansiedad en un gato. ¿Cómo la medirían? Ok, esa es una primera forma de medirla, la respuesta que se llama respuesta de piloerección. Cuando se les eriza la cola. Se les eriza el pelo, no nomás la cola, sino todo el pelo. Ahí tenemos una forma de medir la respuesta de ansiedad. ¿Qué otra? Con las ganas de cazar, no, porque las ganas no las puedo medir, Mali. No hay forma de medir las ganas. Con la dilatación de sus pupilas, muy bien, Byron, esa es otra forma. La dilatación de las pupilas es una forma de medir la respuesta de ansiedad, ¿no? ¿Qué otra? Si comienza a rasguñar algún objeto, sí, pero no todos los gatos lo hacen y necesito algo que en todos los gatos suceda, Israel. Tampoco todos los gatos se muestran agresivos, hay unos que pueden tener mucho miedo, ¿no? Pero algo que sí tienen todos los gatos cuando muestran ansiedad es una respuesta que se llama respuesta galvánica. De hecho, lo tenemos también los humanos. La respuesta galvánica sucede cuando estamos a punto de sudar. Cuando estamos a punto de sudar, se produce una respuesta eléctrica en nuestra piel, que se puede medir. ¿Sí? Entonces, lo primero que hizo Joseph Volpe fue medir la respuesta de ansiedad, ¿sí? Y la categorizó del 0 al 10, siendo 0 una no respuesta de ansiedad, y siendo 10 la máxima respuesta de ansiedad posible, dependiendo de qué tan rápido se dilatan las pupilas y qué tan fuerte, qué tanto existe la respuesta de piloerección, qué tan rápido y qué tan fuerte, y qué tanto sea la respuesta galvánica. ¿Okay? Entonces, Volpe ya sabía medir la ansiedad en gatos, ¿okay? Lo cual ya no es cualquier cosa, ¿eh? Ya se dieron cuenta que no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahora, una vez que Volpe diseñó esta forma de medir la ansiedad en gatos, ¿sí? Lo que hizo con su primer gato fue lo siguiente. Les explico el dispositivo experimental. Igual en el examen va a venir el dispositivo experimental mal explicado. Ustedes tienen que identificar qué es lo que está mal. ¿Okay? Bueno, entonces, lo primero que hace es entrenar a su gatito a que coma en esta caja. ¿Ok? Varios ensayos o varios días consecutivos, Volpe nada más le da alimento al gato en esa caja que vamos a llamar la caja A. ¿Ok? Bueno. Evidentemente, después de algunos ensayos, el gatito ya aprende a predecir que cada vez que vaya a comer, cada vez que lo lleve en esa caja, va a ser alimentado, ¿no? Entonces, el gatito, evidentemente, cuando lo meten en esa caja, siente o empieza a generar salivación y las conductas vinculadas a la alimentación. ¿Ok? Bueno, ya lo aprendí. ¿Ok? Siguiente parte del experimento. Un día de buenas a primeras, Volpe mete a su gatito a esta caja, ¿sí? Pero en vez de alimentar a su gatito, le da una descarga eléctrica.
¿Ok? Entonces entiendan lo que está pasando. El perrito esperaba recibir alimentación ahí y en lugar de la alimentación recibe una descarga eléctrica. ¿Ok? Y esto lo hace varias veces. ¿Ok? Varios ensayos, varios días. Llega un momento en que cuando el gatito, el gatito lo meten a esa caja, tiene una respuesta muy grande de ansiedad, una respuesta de 10 de ansiedad. O sea, violentamente se le dilatan las pupilas, violentamente también tiene la respuesta galvánica, violentamente también tiene la respuesta de piloerección, ¿sí? Y además con este gatito pasó lo mismo que con los gatos, con los perros de Crestónico y Schenger. O sea, un gato que se volvió agresivo, tenía conductas como de rascar, ¿sí? De manera inadecuada en todas partes, su conducta sexual también se desorganiza, la de limpieza, la alimentación, etcétera, de sueño, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, bueno, doy un pequeño paso adelante, ¿ok? Después lo que hace con este mismo gato, Joseph Volpe, ¿sí? Es que en vez de meterlo en la caja A, lo mete en la caja B, ¿sí? ¿Qué característica tiene la caja B? Que se parece mucho a la A, pero tiene una pequeña diferencia. Por ejemplo, es un poco más grande. La caja es chiquita y esta caja B es un poco más grande. ¿Okay? Resulta que como nuestro gran experimentador Joseph Volpe ya sabía medir la ansiedad, entonces se da cuenta que en esa caja B, el gatito muestra una respuesta de ansiedad de 9. No de 10, sino de 9. ¿Ok? ¿Por qué? Porque probablemente fue menos fuerte su respuesta galvánica, etc. ¿Sí? Pero incluso si yo le trato de alimentar al gatito en esa caja, no va a comer. ¿Sí? La respuesta de ansiedad es más fuerte que su hambre. ¿Ok? Bueno, ahora. Al siguiente día o días después, mete al gatito a la caja C. ¿Sí? La caja C es igual una caja parecida a la caja B, pero es un poco más grande. ¿Sí? Y es más distinta que a la caja A. ¿Sí? Y en esa caja muestra una respuesta de ansiedad con una intensidad de 8. ¿Okay? Igual el gatito se mete ahí, no come ahí, pero la ansiedad es más limitada. Es de 8 en vez de ser de 9, como en el caso anterior. ¿Okay? Luego se mete una caja un poco más distinta, la caja D, y ahí muestra una respuesta de ansiedad de 6. Luego se mete a esta caja, donde muestra una respuesta de ansiedad de 4, y a esta donde muestra una respuesta de ansiedad de 2. ¿Okay? A ver, alguien muy intuitivo, dígame qué nota. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el gatito? ¿Qué pasa con la ansiedad del gatito? ¿Va disminuyendo? Va disminuyendo a medida que ¿qué? Que la caja se va haciendo más grande. Que va siendo más grande, pero más que el tamaño, sí es importante el tamaño, pero es a medida que va siendo más distinta a la caja original. ¿Okay? Porque yo le puedo cambiar el color, por ejemplo, que esta sea azul fuerte, azul claro, del mismo tamaño, azul fuerte, azul menos fuerte, menos, ¿me estoy explicando? Aquí lo puse con el tamaño, sí, pero simplemente con que vaya cambiando, va decreciendo, como dice Montserrat y como dices tú. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, pero sí. Ok, ahora, como les decía, aun cuando va decreciendo la ansiedad, al gatito no le puedo alimentar ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Porque el gatito todavía siente suficiente ansiedad como para no probar bocado. Pero en esta cajita, en la F, ya cuando lo meto, la ansiedad es tan poquita que ya se puede alimentar. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Aquí sí lo puedo alimentar. ¿Ok? Ahora. Esta es la primera parte del experimento, que se fijan es un experimento un poco más complicado que el experimento de Crestónico y Schenger, porque aquí estamos midiendo la ansiedad. ¿Ok? Ahora. Voy con la siguiente parte del experimento y váyanme siguiendo, por favor. Es muy importante para mí que me sigan. ¿Ok? Bueno. Resulta que Volpe lo que hace es, acuérdense que en esta caja el gato ya se podía alimentar. Entonces lo que hace Volpe es que varias sesiones o varios días alimenta al gato en esta caja. Varios días. Hasta que llega un momento, y van bien lo que va a pasar, en que el gato
en esta caja ya no siente ansiedad. ¿Entendemos la idea? Ya cuando lo meto en esa caja, el gato está tranquilito y ya no siente ansiedad. ¿Ok? Pero resulta que cuando yo lo meto a esta caja, sí siente ansiedad, pero siente una ansiedad. ¿De cuánto será? ¿De cuánto sentiría la ansiedad? ¿De 2? De 2. Y si lo meto a esta caja, ¿de cuánto será la ansiedad que siente? De 4. De 4. Y si lo meto a esta caja, ¿de cuánto será? De 6. Okay. ¿Y en esta cuánto será? 7. En realidad es 8. 8. Y en este es 9. Oye. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Ahora, lo que hace Volpe, y fíjense lo fantástico de esto, bueno, si no os parece fantástico, no los va a sorprender ni un cometa, es que ahora yo puedo alimentar al gatito en esta caja. Varias sesiones. Entonces alimento al gato en esta caja varias sesiones y va a llegar un momento en el que, ¿cuánta ansiedad creen que siente en esa caja el gatito? Nada. 0. 0, exactamente. Vamos a ponerle en otra diapositiva. Va a sentir 0 de ansiedad acá. Y entonces en esta, ¿cuánto sentirá? De 2. De 2. Y entonces en esta, ¿cuánto sentirá? 4. 4. Y entonces en esta, ¿cuánto será? 6. Entonces es 7. Porque fíjense cómo en las últimas 2 incrementa un poco. 7 y aquí 8. ¿Entendemos la idea? Sí. ¿Okay? Pero luego yo quiero seguir curando a mi gatito. ¿Sí? Y entonces para seguir curando a mi gatito, lo voy a alimentar en esta caja, en la caja D, varios días. ¿Y qué pasará? La ansiedad se va a volver 0. Ajá. ¿Y aquí cuánto será? 2. Ajá. ¿Y aquí? 3. Aproximadamente 3. ¿Y aquí? 4. 4. ¿Ok? Pero resulta que yo quiero seguir curando a mi gatito y entonces lo voy a alimentar en la caja C. Entonces va a llegar un momento donde va a sentir 0, 2 y 3. ¿Ok? Yo creo que no tengo que seguir para que ustedes entiendan que entonces va a llegar un momento donde voy a curar al gatito. ¿Sí? Entonces fue 0, 0, 2, 4, 7, 8. Luego 0, 0, 0, 2, 3 y 4. 0, 0, 0, 0, 2, 3. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí me siguieron todos, chicos? Sí, profe. Gracias, Charlie. Bien. Entonces resulta que para cuando yo termino con el experimento, mi gatito ya está curado. Pero no únicamente está curado de la ansiedad que sentía frente a la caja. O sea, ya puedo yo alimentar a mi gatito en esta caja. Sino que además el gatito rectificó su conducta sexual, su conducta agresiva, su conducta alimentaria, su conducta de sueño, de hábitos de limpieza. ¿Me estoy explicando? O sea, lo curé en general. A través de curarlo de lo que originalmente provocó su reacción de ansiedad. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo el gran experimentador Joseph Volpe no solo generó un mecanismo para producir ansiedad en gatos y medirla, sino también para curar la ansiedad del gato y documentar experimentalmente ese proceso de recuperación del gato. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno. Supongo que también funciona en humanos. Claro, en humanos, ¿cómo funcionaría? Digamos que tú aprendiste a tenerle miedo a los ascensores. Y cuando te meten a un ascensor, tienes una respuesta de ansiedad enorme. ¿Sí me explicó? ¿Y se necesita saber por qué le tiene miedo a los ascensores? No, no se necesita saber por qué. No necesito saber en qué momento la generó ni por qué. Simplemente saber que tú le tienes miedo a los ascensores. Como que Ok, saber por qué ya sería de psicoanálisis, ¿no? Exactamente. O sea, saber por qué es psicoanalítico. Acá no interesa el por qué. Simplemente, a ver, ¿tú le tienes miedo a los ascensores? Bien. Vamos a generar un experimento en el cual
te vayamos aproximando poco a poco al ascensor. Y ese experimento puede ser que te imagines en un ascensor. Puede ser esto. En vez de ponerte en un ascensor grande, que te imagines en un ascensor. ¿Sí me estoy explicando? O que veas un video que implica ascensores. Ajá. ¿Cómo podría resolver, por ejemplo, un caso de, por ejemplo, un niño que le da miedo ir al baño, entonces se mea en todos lados menos en el baño? Ok, justamente, lo primero que tenemos que ver es si realmente el miedo es al espacio del baño. ¿Sí? Si el miedo es al espacio del baño, de hecho es bastante sencillo, me parece. Puedes poner, los primeros días de entrenamiento, puedes poner la basinica o la nica muy cerca de ti. Los siguientes días de entrenamiento la vas poniendo, no sé, si estuviera aquí, por ejemplo, yo estoy en el consultorio, la pondría primero en mi oficina, luego la pondría un poquito afuera de mi oficina y la vas aproximando. ¿Sí me estoy explicando? Eso si fuera el espacio del baño. Ajá, si fuera el espacio del baño, exactamente. ¿Y si fuera otra cosa? Depende que fuera. No se sabe. No, sí, justamente ahí sí hay que hacer un análisis conductual, no para saber por qué, sino para saber exactamente qué es. ¿Ok? Porque a lo mejor es la basinica. No como la raíz a lo mejor concreta, es la ¿no? basinica. Entonces, si es la basinica, entonces ya no puedes hacerlo así. Ya tienes que entrenarlo para que no le tenga miedo a sentarse en la basinica. Tal vez, por ejemplo, le da miedo el hoyo, ¿no? Que se vaya a ir. Hay niños, digo, de hecho es bastante común, justo por la etapa anal del desarrollo de la que platicamos, que hay niños que piensan que algo va a salir del hoyo. ¿No? Entonces, sí. Pues es que fíjense, o sea, si se dan cuenta que cuando uno se sienta, en realidad tiene mucha confianza en que nada va a pasar. Mucha confianza. Entonces, exacto, entonces, si por ejemplo, entonces le tiene miedo a sentarse, no podría hacerlo tampoco en una basinica. No, tenemos que empezar a desensibilizarlo frente a sentarse, ¿no? Y a lo mejor primero sería que lo imagine, luego que juegue con eso, etcétera, ¿no? El punto es irlo aproximando, ¿ok? Ya vamos a ver con más claridad cómo se hace, porque tiene su proceso. Volpe lo que hacía era desarrollar 20 escenarios. El escenario número 20 era el más alejado de la situación original. Bueno, ¿no? Bueno, estas neurosis experimentales, las dos que hemos revisado, la de Krestonitkov y Schenger y la de Volpe, pues son en animales, ¿sí? La tercera neurosis experimental que vamos a revisar, y que ahí sí le voy a pedir a alguien que me explique, es la neurosis experimental que desarrolló William James con el infame caso del pequeño Albert, ¿sí? Que es como material cotidiano para nosotros los psicólogos, lo tienen que ubicar perfectamente bien, no tienen chance de no sabérselo saliendo de la carrera, lo tienen que saber, ¿sí? El autor que lo hizo fue William James. ¿Alguien me podría platicar cómo fue el caso del pequeño Albert? Pues era de un niño que le empezaron a generar neurosis. Ajá. Primero no le daban miedo, no sé si eran rata o conejo. Una rata, en realidad. Un ratón. Entonces empezaron a presentarle el ratón y después le presentaban como un ruido muy fuerte que lo espantaba. Ajá. Hasta que después, pues ya era instantáneo. Cuando veía la rata o el ratón ya le daba muchísima ansiedad. Ok. Y después le empezaron a presentar un conejo, pero de muy lejos, y se lo fueron acercando poco a poco hasta que... Pero ese es otro, Denise. Ese es el de Peter. Ese es el de Peter. Okay. Es verdad, sí es cierto. Con Albert lo que pasó fue que nunca lo curaron, digamos. Albert le empezó a tener miedo a también a los conejos, a los peluches, ¿sí? A las almohadas blancas y hasta la barba de Santa Claus. Eso pasó con el pequeño Albert, ¿no? Y bueno, ya que mencionas el caso del pequeño Peter, ¿sí? Tal vez nos podrías platicar un poquito del caso del pequeño Peter, Denise. ¿Tú lo tienes por ahí? Pues sé que era algo parecido, o sea, que ya tenían como, le tenían miedo justamente a los roedores. Ajá. Y que entonces lo que empezaron a hacer es a presentarle un conejo, pero de lejos. Ajá.
y se lo fueron acercando poco a poco hasta que ya no presentaba como ansiedad. Ok, nada más que aquí el tema importante es que cuando el conejo estaba lejos, mientras estaba el conejo allá a lo lejos, a él le daban de comer dulces. Y entonces en la siguiente sesión lo ponían un poquito más cerca y el niño seguía comiendo dulces. Es muy importante el tema de los dulces, porque el dulce tranquiliza al niño de tal manera que pueda tolerar el estímulo aun cuando esté muy lejos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, gracias. Vale. Entonces, estos dos casos son también importantes, ¿sí? El pequeño Albert, que fue un niño al que se le generó una fobia, y el del pequeño Peter, al que se le quitó una fobia, ¿sí? Uno fue trabajado por William James y el otro por Mary Covert-Jones. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, todo se trata de experimentos, ¿no? Justamente por eso, pues vamos a revisar ahora cuál es la perspectiva conductual de la clínica, o sea, qué piensan los psicólogos conductuales de cómo se tiene que hacer la clínica, ¿no? Y para eso voy a pedir que alguien me ayude a leer. Entonces, espero que estés ahí, Tai, ¿estarás por ahí, Tai? Creo que nada más nos... Sí, profe. Perfecto, Tai. ¿Nos puedes... Aquí estoy. Perfecto, muchas gracias, Tai. ¿Nos puedes leer, por favor, esta como, digamos, descripción de la perspectiva clínica de la conducta? Ahorita la platicamos. Es una orientación general al trabajo clínico que se alinea desde el punto de vista filosófico como un enfoque experimental para el estudio del comportamiento humano. Okay, La suposición... Perdón, te voy a estar interrumpiendo. Nada más déjame explicar esta parte, ¿no? Es decir, esta orientación clínica parte de enfoques experimentales. Eso es muy importante, ¿sí? Todo lo que vamos a revisar como perspectiva de la conducta está íntimamente relacionada con los experimentos, ¿sí? Y un experimento, como ustedes saben, implica mínimamente 4 elementos, que ahorita lo voy a repetir un poco con más detenimiento, pero uno, tener un fuerte control de las variables. En un experimento se tiene un fuerte control de las variables, ¿sí? Los perros de Pavlov y el gato de Krestonikov, el perro de Krestonikov y Schenger y el gato de Volpe, ambos eran gatos de laboratorio, no era un gatito que me encuentra acá afuera. Y aparte tenían control de todo, de a qué hora comían, a qué hora los sacaban a pasear, todo estaba perfectamente controlado. Entonces, un experimento implica un fuerte control de las variables. También un experimento implica la posibilidad de medir las variables. La medición es muy importante en el experimento. El tercer punto importante en el experimento es que se tiene una variable independiente y una dependiente. Uno modifica la variable independiente para ver qué efectos tiene sobre la dependiente, ¿no? Y el último punto es que un experimento se puede reproducir cuantas veces se necesite, ¿sí? Entonces, esta clínica de la conducta está íntimamente vinculada con los experimentos. ¿Ok? Síguele, Tai, por favor. La suposición básica de esta orientación es que los comportamientos problemáticos vistos dentro del ámbito clínico pueden comprenderse mejor a la luz de los principios derivados de una amplia variedad de experimentos psicológica y que Ok, los... entonces Okay. ese punto es muy importante. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de comprender los problemas de comportamiento? A través de los experimentos. ¿Sí? La mejor manera de comprender un problema de conducta es a través del experimento, con estas 4 situaciones que acabo de comentar. ¿Ok? Ajá. Y que estos principios tienen repercusiones para el cambio conductual dentro del escenario clínico. Ok, ¿no? Entonces, a través del experimento se pueden diseñar modelos que permitan generar cambios conductuales. ¿Okay? Una vez que yo experimenté con perros o con gatos, entonces yo primero le genero al perro el problema y luego se lo quito. O le genero al gato el problema y luego se lo quito. Experimentalmente. Y una vez que se hizo esto experimentalmente, se puede llevar al escenario clínico, es decir, al consultorio. ¿Okay? Es un enfoque metodológico muy distinto al método psicoanalítico, si se dan cuenta, muy, muy distinto. ¿Sí? Bien. Ahora,
si hablamos justamente de este tema del experimento, ¿sí? Y digamos, los principios experimentales, tenemos que tener en cuenta al menos estos 3 principios, ¿sí? Primero, que la clínica de la conducta pone énfasis en los aspectos científicos, positivistas y experimentales. Científicos, positivistas y experimentales. No sé si alguien podría explicarme acá qué significa la palabra positivismo en este contexto. Les ahorro, no es optimismo, por favor, no es optimismo. ¿Qué significa positivismo? Pues en sí al enfoque científico. Sí, pero es una forma muy específica de ciencia, porque los psicoanalistas también hacemos ciencia, solo que no ciencia positiva. Y un sociólogo también hace ciencia, solo que no ciencia positiva. Entonces aquí dices científico positivista. No solo científico, sino positivista. No confundan ciencia con positivismo, no es exactamente igual. Todo lo positivo es ciencia, pero no toda la ciencia es positivista, es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué sería el carácter positivista? ¿No es como guiarse en valores, como poder medirlo? Ese es uno, pero a ver, hay otros. ¿Qué es un hecho positivo? ¿Alguien ubica lo que es un hecho positivo? Bueno, ahí les va. Esto se lo tienen que aprender. Es la que es comprobada a través de los sentidos. ¿Sí implica una comprobación a través de los sentidos, Byron? Muy bien. Algo real que puede medirse, ¿sí? Hay cosas reales que no pueden medirse, Monse, pero sí, es algo que puede medirse, ¿ok? Un hecho positivo recoge al menos 3 características. Uno es observable. Un poco lo que dice Byron puede ser recogida por medio de los sentidos, ¿no? Ojo, cuando digo observable, quiere decir que no necesariamente se tiene que observar así con los ojos, sino que puede ser registrado a través de los sentidos, ¿no? Observable. Incluso a través de aparatos, por ejemplo, la segregación de serotonina es observable con un aparato, ¿no? O la respuesta galvánica es observable con un aparato también. ¿Sí? Algo basado en el método científico. Sí, nada más otra vez, Jiménez, el gran problema es que no toda la ciencia es positivista. ¿Sí? Y hay varios métodos científicos, no solo uno. El método científico por excelencia es el experimental, pero no todos los métodos científicos son necesariamente experimentales, ¿no? Por ejemplo, un historiador utiliza el método científico, solo que no hace experimentos. ¿Cómo va a hacer experimentos un historiador? Pero sí utiliza el método científico. O un sociólogo utiliza el método científico, pero no hace experimentos. ¿Sí? Incluso un buen periodista utiliza el método científico, pero no hace experimentos, ¿no? Ok, entonces la primera característica de un hecho positivo es que es observable, ¿no? Como ya dijo acá también Montserrat, ¿no? La segunda característica de un hecho positivo es que es medible. Los hechos positivos se pueden medir, ¿sí? Por ejemplo, Joseph Volpe midió la ansiedad. Eso lo convierte en un hecho positivo. Si yo tengo la ansiedad pero no la puedo medir, eso no es un hecho positivo. ¿Sí? Por eso le decía hace ratito a Mali, las ganas de cazar no son un hecho positivo, porque uno no puede medir las ganas. O bueno, tendrías que decirme cómo se miden las ganas, ¿no? Y cómo se observan las ganas. ¿Sí? Pero la tercera característica, y es la más difícil de cumplir, es que es replicable. ¿Qué significa la palabra replicable, perdón? Que no importa qué tantas veces lo hagas, va a salir el mismo resultado. Exactamente, que se puede reproducir una y otra vez. ¿Sí? Por eso un sociólogo, por ejemplo, no estudia hechos positivos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a reproducir un movimiento social? Eso no se puede reproducir. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, justamente para la clínica de la conducta, se pone un énfasis en los hechos positivos. Replicables,
medibles y observables. ¿Okay? Esa es una primera característica, un primer principio de la clínica de la conducta. ¿Sí? Segunda característica de la clínica de la conducta. Le ponen poco interés a la función de las variables inferidas. Poco interés a la función de las variables inferidas. ¿Okay? ¿Qué es una variable inferida en este contexto en particular? ¿Sí? Una variable inferida son las variables que justamente no se pueden observar, medir objetivamente. ¿Sí? Y sobre todo que son variables que le pertenecen al organismo. Esas variables no le interesan al conductismo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo de una variable que es inferida y que por lo tanto no le interesa esta clínica. Por ejemplo, decir, les pongo en el chat, Pedro es ansioso. ¿Okay? El es ansioso es una característica que le pertenece a Pedro y que yo infiero esa característica a partir de lo que observo. Pero esa variable inferida no le interesa a la clínica de la conducta. Lo que le interesaría es, Pedro está demostrando una conducta de ansiedad. Respuesta galvánica, por ejemplo. Pero no que Pedro sea ansioso. ¿Okay? No sé si alguien podría ponerme otro ejemplo de una variable inferida. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se llama? Hago spoiler. En el examen viene que ustedes puedan identificar variables inferidas y no inferidas. Entonces, pónganme un ejemplo de variable inferida. Paula está deprimida, exactamente, ¿no? El está deprimida es una variable que yo infiero a partir de un conjunto de conductas. Entonces eso no me interesa. Me interesa que Paula se levanta tarde, eso sí me interesa, o me interesa que Paula llora mucho, o me interesa que Paula no come suficiente, eso me interesa, no que esté deprimida. ¿Okay? María es feliz, tampoco me interesa el es feliz de María. Me interesa que María se envuelve en actividades gratificantes, por ejemplo, o me interesa que María la mayor parte del tiempo está sonriendo, ¿sí? O que María puede tener una interacción social adecuada, eso sí me interesa, no si es feliz. Ryan me ama, tampoco me interesa que Ryan me ame, ¿no? Me interesa que Ryan por ejemplo, tiene detalles conmigo, y me interesa que Ryan llega temprano a las citas, y me interesa que Ryan pasa tiempo conmigo, ¿sí? Es como cuando, digo, lo pongo en términos más mundanos, ¿sí? Cuando su novio les dice, yo te amo, ustedes lo que le contestan es, a mí no me importa que me ames, demuéstramelo. Bueno, a lo mejor no le contestan eso, pero seguro lo piensan, ¿no? Porque no les interesa esta inferencia de que los ama, sino que se los demuestre con detalles, etcétera. ¿Sí? O igual, cuando ustedes le dicen a sus papás, yo le echo ganas, pues a sus papás no les interesa si le echan ganas. Lo que le dice su papá es, demuéstramelo, porque te quiero ver estudiando, porque quiero ver buenas calificaciones, porque quiero, ¿sí? Entonces, las variables inferidas no le interesan al conductual. ¿Sí? Le interesan las variables de salida, o sea, las conductas, ¿sí? Y bueno, el tercer punto que ya lo mencioné con los hechos positivos, pero lo vuelvo a mencionar acá, hay un interés en la medición. La única manera de saber qué tan, déjenme decirlo así, enfermo está alguien, o qué tanto se está curando a alguien, es a través de medir eso. Si yo no puedo medir algo, no lo puedo controlar. ¿Okay? Bueno, entonces, esos elementos son importantes como rasgos, digamos, de la clínica de la conducta.
¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Vale. No. Bueno. Ok, entonces, en función, digamos, de estos dos elementos. Primero, la experimentación generando neurosis experimentales. La experimentación curando neurosis experimentales. Y en función de la necesidad de medir, de eliminar variables intermedias y del énfasis científico positivista experimental, se han desarrollado distintos tratamientos conductuales o técnicas de intervención conductuales, ¿sí? Vamos a empezar a revisar estas técnicas de intervención, ¿ok? Y la primera que voy a revisar es la técnica que se llama terapia de exposición. Terapia de exposición. No sé si alguien, bueno, seguramente lo leyeron, espero que sí, me pudiera platicar de qué trata la terapia de exposición, por favor. ¿Cómo funciona la terapia de exposición? ¿Sí se escucha? Sí, ¿te escucho bien? Vale. Que en la terapia de exposición los pacientes se exponen a estímulos o situaciones que antes temían y evitaban. Ok. ¿Nos puedes? Ajá. La exposición puede ser en la vida real o en fantasía. Ajá. Esta debe de tener una duración larga. Esta debe de tener una duración larga en lugar de corta. Ajá. Debe de repetirse hasta que se elimine todo temor o ansiedad. Ajá. Y esta exposición debe de ser graduada. Ok, muy bien. ¿Nos podrías poner un ejemplo, Shali? No. ¿No? No se me ocurre ninguna. Ok, bueno, un ejemplo, perdón, un ejemplo de esta terapia de exposición es, les pongo el ejemplo, ¿no? De hecho, es un ejemplo de una maestra mía que se dedicaba a la clínica de la conducta y que justamente nos hablaba de este ejemplo, ¿no? Una persona que tenía ansiedad social, ¿no? Entonces no se podría exponer o le daba mucho miedo exponerse cuando había mucha gente, ¿sí? Ahora, lo que hizo esta maestra con esta persona fue lo siguiente. Obviamente le explicó y le dijo, bueno, el tratamiento que vamos a utilizar es el siguiente. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a llevarte a un lugar donde hay mucha gente. Este lugar era el metro. ¿Sí? Vamos a llevar un tanque de oxígeno por si puede pasar algo, pero te vamos a dejar ahí durante un tiempo. ¿Okay? Vamos a estar ahí un tiempo, tú y yo, y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, evidentemente, esta persona al principio empezó a sentir mucha ansiedad, ¿sí? Al principio del experimento, ¿no? O de la intervención. Pero después de cierto tiempo expuesto a la cantidad de gente, dejó de sentir esa ansiedad. Dejó de sentir esa ansiedad, ¿no? Lo que quiere decir que, de alguna u otra manera, se desactivó la ansiedad y la persona empezó a sentir, no tranquilidad, pero sí mucho, mucho cansancio, y después se sintió tranquilo, ¿ok? Les explico esto con una gráfica para que la puedan ver, ¿ok? Justo estoy aquí haciéndoles la gráfica. Se las muestro. ¿Pueden ver la gráfica, perdón? No. No. No, profe. A ver, déjenme que estoy haciendo aquí en Excel. A ver si la pueden ver ahora, ¿eh?
¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Perfecto. Ok, entonces les explico cómo funciona esta situación, ¿ok? Aquí está la medición de la respuesta de ansiedad de la persona. ¿Sí? Aquí está la medición de la respuesta de ansiedad. Entonces, cuando la persona se expone, por ejemplo, a estar frente a mucha gente, empieza muy rápido a incrementar su nivel de ansiedad. ¿Ok? Mucho, 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 mucho. ¿Sí? Aquí llegamos al minuto 30 de exposición. ¿Ok? Y al minuto 30, lo que empieza a suceder de manera súbita es que la respuesta de ansiedad empieza a bajar. ¿Ok? Entonces llega un momento en que para el minuto 60, la persona está junto o en la presencia de muchas personas sin experimentar ansiedad. ¿Ok? Eso lo que genera es un reaprendizaje, ¿no? Porque la persona empieza a asociar la sensación de tranquilidad con estar con mucha gente al mismo tiempo. Y eso produce un reaprendizaje. Técnicamente la persona aprende a estar con mucha gente sin sentir ansiedad, ¿sí? Pero primero tiene que cumplirse esta curva, ¿sí? Esto es normal. Es normal que la persona al principio empiece a sentirse muy, muy, muy mal. Pero llega un momento en que se activa un mecanismo cerebral, que les voy a poner el nombre del mecanismo cerebral, que se llama, se los pongo aquí en la pantalla, inhibición transmarginal. ¿Okay? ¿Qué es la inhibición transmarginal? Justamente implica que una persona puede experimentar hasta cierto grado de angustia. Llega un momento en que la angustia es tan grande que pareciera que se desactiva el mecanismo de angustia y entonces la persona empieza inmediatamente, así de súbito, a disminuir su ansiedad. ¿Ok? ¿Qué es importante para utilizar este mecanismo o este procedimiento? Hay varias cosas importantes, ¿sí? Uno, si cuando la persona empieza a sentirse más ansiosa, yo, digamos que me da miedo y le digo, bueno, ya vamos a salirnos, eso no va a funcionar. Al contrario, la persona va a aprender a generar mucha más ansiedad frente a ese estímulo. Entonces, si la persona siente mucha ansiedad, y yo lo retiro del estímulo, no le estoy ayudando en nada, sino que le estoy afectando. Porque lo que le estoy enseñando, el aprendizaje es, genera rápido ansiedad frente a ese estímulo para que rápido te quiten de él. ¿Sí me estoy explicando? Y segunda característica, tampoco funciona, por ejemplo, si la persona se desmaya. ¿Qué puede pasar? ¿No? Si la persona se desmaya aquí, entonces ya no funciona. Sino que se tiene que esperar a que se lleve a cabo toda la curva, toda completita, y una vez estando tranquilo, la persona tiene que estar cierto tiempo frente al estímulo ansiógeno. ¿Ok? ¿Me estoy explicando con la idea? ¿Y si se desmaya, otra vez lo tienes que exponer? A ver, otra vez, Denis, porque no te alcancé a escuchar. ¿Y si se desmaya, otra vez tienes que empezar desde cero en otro momento? De hecho, en realidad, Denise, en este tipo de casos, en este tipo de pacientes, es como importante, antes de utilizar este procedimiento, digamos, hacer una historia clínica muy seria, y en esa historia clínica, identificar si el paciente tiene historia de disociaciones, incluyendo los desmayos. Porque si hay historia de desmayos, tal vez no sea el mejor tratamiento. Por eso hay varios tratamientos, ¿no? Pero si la persona se tiende a desmayar, probablemente no sea la mejor opción. Porque la persona lo que va a hacer como mecanismo automático de defenderse es que cuando empieza a sentir ansiedad, va a desmayarse. Y ya no sirve de nada. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Ok. Para el terapeuta es muy importante saber que no puede dejar que, no puede sacar a la persona antes de que se verifique esta curva. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, chicos? No. No, profe. No. Vale. Ok. ¿Para qué sirve este tipo de tratamiento? En realidad sirve para varias cosas. Lo más evidente son las fobias, ¿no? Es un buen tratamiento para las agorafobias, acrofobias, zoofobias, claustrofobias, etc.
¿ok? ¿Para qué otro tipo de, digamos, problemáticas creen que funcione? Hay por lo menos otra donde funciona bien. ¿El estrés postraumático? Sí, o sea, si el estímulo, digamos que una persona genera estrés postraumático por, como pasó aquí en Valladolid hace algún tiempo, ¿no? Por inundación, una inundación, ¿no? Entonces la persona desarrolla miedo frente al agua, pues bueno, sí se puede utilizar, ¿sí? Pero en realidad es bastante útil para algunos mecanismos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que le tenga mucha ansiedad a digamos, un lugar con polvo o un lugar con ¿cómo se llama? Con un poco sucio, desordenado, puede funcionar bien, ¿sí? Exponerlo sin que la persona pueda limpiar o hacer nada por el estilo. ¿Ok? Les voy a leer una pequeña viñeta clínica donde un terapeuta le presenta a un paciente, digamos, un proceso de inhibición, de terapia por exposición, ¿ok? Dice lo siguiente: como recordará de nuestras reuniones anteriores, creemos que los ataques de pánico en esencia son falsas alarmas, emitidas por su cuerpo en respuesta a una clave o señal que usted ha aprendido a asociar con el peligro o una amenaza. El problema, por supuesto, es que estas falsas alarmas de pánico no son ciertas. No obstante, el temor asociado con los ataques de pánico es bastante real. Del mismo modo en que las falsas alarmas son fenómenos aprendidos, el tratamiento contra ellas también comprende experiencias de reaprendizaje. Experiencias que vamos a planear. El término que usamos aquí para describir estas experiencias de aprendizaje correctivo es terapia de exposición. La lógica básica de la terapia de exposición es bastante simple. Vamos a exponernos a situaciones que se han asociado con ataques de ansiedad y pánico, y esto le proporcionará la oportunidad de aprender tres cosas. Uno, los síntomas de ansiedad y pánico pueden controlarse utilizando técnicas de relajación y afrontamiento cognitivo. De hecho, aprenderá que es capaz no solo de reducir esos síntomas problemáticos, sino que lo producirá a voluntad. Dos, aprenderá que no hay base para el temor asociado con sus ataques de pánico. Y tres, por último, aprenderá a romper la asociación entre las claves que le señalan sus ataques de temor, de pánico, y se enseñará formas nuevas de responder durante la exposición a estas claves asociadas al pánico, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo le presento esto a un paciente, lo tengo que hacer de una manera bastante sutil, ¿no? Le tengo que decir al paciente en qué consiste, qué va a ganar, y también qué cosas pueden salir mal, ¿no? Pero es una técnica que en términos generales funciona bastante bien, ¿no? Ahora, esta técnica también se le llama, un poco para que lo tengan, me interesa que tengan los otros nombres, también se le puede llamar, o se le suele llamar, técnica de flooding. Se los voy a anotar acá en la pantalla. Técnica de flooding o inundación. Y también se le suele llamar terapia de implosión. Digo, solo por si se llegan a encontrar estos nombres, también son correctos. Terapia de implosión. Implosión. ¿Okay? Y como ya nos decía Shali, para poderlo aplicar, tenemos que tener en cuenta las siguientes situaciones. ¿Ok? La exposición debe tener una duración larga. Esto es muy importante, que la exposición dure cierto tiempo, ¿sí?
que la exposición debe repetirse hasta eliminar por completo la ansiedad, ¿sí? O sea, no tiene que ser, digamos, una única vez, sino hasta que se elimine completo, ¿sí? Debe ser graduada la exposición y los pacientes deben poner atención o interactuar con el estímulo temido, ¿sí? Y evidentemente la exposición debe provocar ansiedad. Si no provoca ansiedad la exposición, no va a funcionar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Ok. Ahora, voy un poco con el trasfondo, digamos, teórico de lo que es la terapia por implosión. ¿Ok? Y para eso voy a introducir para ustedes algunos conceptos o algunas notaciones. ¿Ok? Que van a empezar a ver aquí en su pantalla. ¿Ok? El primer conceptito que me interesa que tengan ustedes ahí presentes es algo que vamos a llamar SEKS. ¿Sí? Secas, así tal cual. Esto va con mayúscula. ¿Okay? No pierdan de vista que estoy explicando el fundamento teórico de la terapia de exposición. ¿Okay? ¿Qué es secas? Se los digo para que lo anoten, por favor. Es una situación estímulo condicionada de ansiedad. Secas, así. ¿Ok? ¿Cuál puede ser una situación estímulo condicionada de ansiedad? Por ejemplo, estar en un lugar oscuro, por ejemplo, las arañas, por ejemplo, los animales, por ejemplo, los lugares abiertos, es decir, cualquier situación frente a la cual yo aprendí a responder con ansiedad es una secas, situación estímulo condicionada de ansiedad. ¿Okay? ¿Alguien tendrá algún ejemplo de otra situación estímulo condicionada de ansiedad? Bueno, les voy a proponer lo siguiente. En el chat pongan alguna situación estímulo condicionada de ansiedad que se les ocurra, por favor. Unas secas. Tiene que ser condicionada, o sea, aprendida, ¿sí? Los perros, ajá, muy bien. El mar, ok, muy bien, o sea, el agua, ¿no? Como la hidrofobia. Ajá, muy bien. Los demás estoy esperando, ¿eh? Necesito por lo menos unas 6, 7 situaciones de estímulo condicionadas de ansiedad. Piensen en situaciones que ustedes mismos les provoquen ansiedad. Bueno, yo puse lo del mar, me refería un poco más, no tanto al agua, Ajá. pero sí me da un poco de ansiedad, por ejemplo, cuando estoy nadando no poder ver mis pies y eso. Ok, sí. El mar como tal, así tal cual, puede ser no el agua, sino el mar, puede ser, claro. Muy bien. Hablar en público, dice Byron, muy bien, ¿sí? Los espacios cerrados, las alturas, podría ser otro. Muy bien. ¿Qué otro? Las grietas, muy bien. Ok, muy bien. Las grietas. ¿Cómo es eso de las grietas, Mali? ¿Me puedes? Los payasos, sí, por supuesto. Espacios abiertos. Okay. Pues sí, hay gente que les da ansiedad pisar las líneas ya. Claro, las líneas del piso, ¿no? Sí. Los ratones, muy bien. Supongo yo que es porque dicen que es de mala suerte y eso ya les da miedo, pero tal vez es por otra cosa, o no sé. ¿Mm? Ya sería investigar. Exactamente, independiente de por qué sea, independientemente, el pisarlo es una situación condicionada de ansiedad, ¿no? Ok. Ahora, una situación condicionada de ansiedad siempre produce, por regla general, lo siguiente que voy a poner acá, que es una respuesta condicionada de ansiedad. Sí, es muy, muy, muy intuitivo lo que estoy diciendo. Una situación estímulo
condicionado de ansiedad provoca como regla general una respuesta condicionada de ansiedad de distintas intensidades. Pueden ser respuestas muy grandes o respuestas muy pequeñas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es muy, muy intuitivo, ¿sí? Ahora, lo siguiente que voy a decir probablemente no sea tan intuitivo, ¿sí? Entonces, espero que esta parte la entendamos bien. Por ejemplo, en el paciente de mi maestra, su situación condicionada de ansiedad era una multitud de gente. Y su respuesta de ansiedad era taquicardia, sensación de pérdida de aliento, opresión en el pecho, se le adormecían las manos, etc. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, por favor, ¿sí? Esto no es tan intuitivo. Esta respuesta condicionada de ansiedad, y por eso lo estoy poniendo así, equivale a un estímulo discriminante. ¿Sí? Un estímulo discriminante. ¿Sí? Que para ponerlo en términos más sencillos, un estímulo discriminante es una señal. ¿Ok? O sea, esa situación estímulo condicionada de ansiedad produce una respuesta de ansiedad, taquicardia, de hecho lo voy a poner acá, ¿no? Lo pongo entre paréntesis, taquicardia, produce adormecimiento de las manos, opresión en el pecho. ¿Okay? En este paciente en particular, esa es su respuesta de ansiedad. ¿Ok? Y esa taquicardia, adormecimiento de las extremidades y opresión en el pecho funciona como señal, o sea, es un estímulo discriminante. Funciona como señal. ¿Ok? ¿Señal para qué? Señal para producir. O sea, cuando el paciente siente eso es una señal para que él produzca una conducta operante. Le vamos a poner CO. Y esa conducta operante es una conducta de evitación o escape. ¿Okay? Entiendan la idea. Cada vez que el paciente, su cuerpo le manda esa señal, el paciente tiene una conducta operante de evitación o de escape. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Qué significa ED, profe? ED es estímulo discriminante. Estímulo discriminante. ¿Ok? Que, insisto, un estímulo discriminante es una señal. Esa señal le dice al paciente, tienes que evitarlo o tienes que huir. Si ya estás en la situación, sal corriendo. Si estás en peligro de estar en la situación, evítala. ¿Okay? Y una vez que el paciente lleva a cabo la evitación o el escape, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando el paciente huye de la situación o escapa de la situación, va a experimentar de inmediato, y por eso se los pongo así, esa conducta de evitación o escape va a ser reforzada de forma negativa, porque el paciente va a sentir alivio. ¿Sí? Es decir, va a dejar de sentir esto. ¿Okay? Entonces, el alivio que siente el paciente, el alivio que experimenta, retroalimenta, y ahorita voy a poner la retroalimentación, si encuentro una flechita adecuada, aquí hay una flechita adecuada. El alivio que siente el paciente
retroalimenta la conducta de evitación y escape. ¿Okay? Así funciona más o menos esta respuesta fóbica. ¿Okay? Ahora, fíjense bien lo que pasa con la terapia de exposición, la que estamos platicando, ¿ok? Es importante que ustedes ubiquen que yo estoy tratando de decir el fundamento teórico de la terapia de exposición, ¿ok? No sé si alguien ubique dónde intervengo yo en la terapia de exposición, por favor. ¿Dónde interviene el terapeuta? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? A lo mejor en la evitación o en el escape. Exactamente. Lo que hace el terapeuta, ¿sí? Y lo voy a poner en una diapositiva, ¿sí? Es que el terapeuta lo que hace es suprimir esta conducta. ¿Entendemos la idea? ¿Okay? Y si suprime esa conducta, entonces esa conducta ya no puede ser reforzada, porque uno solo puede reforzar conductas que existen. Entonces todo esto desaparece. ¿Ok? Y el paciente empieza a sentir ansiedad, 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 ansiedad. Pero llega un momento donde en vez de producir ansiedad, se produce algo así que podríamos llamar como cansancio. ¿Sí? O sea, el paciente, vamos a ponerle respuesta de cansancio. En pocas palabras, el paciente se cansó de emitir ansiedad. Entonces el paciente está flat. ¿Sí? Y como el paciente está cansado, ¿sí? Esta va a dejar de estar acá. Y entonces esta se va a pasar acá. Entonces, ahora la situación estímulo condicionada de ansiedad se asocia con cansancio y no con ansiedad. ¿Entendimos la idea? Si fue muy rápido, por favor, coméntenmelo, ¿sí? ¿Sí se entendió? Ok. Bien. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar que el cuerpo, cuando siente mucha ansiedad, inhibe la ansiedad, ¿no? Y entonces el paciente está frente al estímulo ansiógeno, mucha gente, pero sintiendo en todo caso cansancio. Entonces ya no se asocia o se deja de retroalimentar la asociación entre ansiedad, estímulo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Si no hay dudas, vamos con... No. Vamos con otra técnica. Muy bien, gracias, chicas. Vamos con otra técnica, ¿sí? Que es la técnica de la terapia aversiva. ¿Sí? Que igual primero la voy a describir y luego voy a hablar de su fundamento teórico. ¿Okay? La primera fue terapia de exposición. Vamos ahora con la terapia aversiva. ¿Okay? No sé si alguien podría explicarme un poco en qué consiste la terapia aversiva, por favor. ¿Cómo describirían la terapia aversiva, por favor? No sé si esté bien, profe, pero tengo que es un tratamiento basado en el condicionamiento operante, el cual utiliza el castigo para eliminar determinadas conductas y se utiliza un estímulo punitivo para eliminar una respuesta. Estos estímulos pueden ser un ruido fuerte, choques eléctricos, etcétera, y puede ser usado para tratar, según yo, el alcoholismo. Ok, fíjate, Ana Pau, que si noté digamos, algo que está mal en lo que comentaste, es que justamente no se utiliza en esta castigo, no es una forma de castigo. Ok, ahorita voy a explicar la diferencia de cuando se utiliza castigo a cuando se utiliza terapia aversiva. Seguramente es tu fuente, que suele confundirse, pero no es lo mismo. Y sobre todo no es lo mismo, es importante saberlo, porque el castigo tiene efectos secundarios. La terapia aversiva no tiene efectos secundarios. ¿Vale? Ok. Entonces, explico de qué trata la terapia aversiva y lo pongo como ejemplo, digamos, yo trabajé algún tiempo con una nutrióloga, ¿sí?
obviamente, pues se trataba de que los pacientes no tuvieran conductas de comer lo que no debían comer. ¿Ok? Les explico cómo utilizamos esta técnica. No, Mali, no se trata, esta que acabas de decir, la de que le pusieran las arañas, sería más bien la anterior que vimos, sería la de exposición. Esa es la de las arañas, ¿sí? La anterior. Esta, la de exposición. ¿Okay? Les explico cómo puse a punto, digamos, esta terapia aversiva con pacientes fueron con 2 pacientes, ¿sí? Las pacientes eran diabéticas, evidentemente tenían que inhibir su conducta inadecuada de alimentación, ¿sí? Entonces, les explico la primera paciente, ¿sí? La primera paciente tenía como cierta compulsión, digamos, por comer papitas y comida chatarra. Entonces, le dificultaba mucho, la verdad es que no podía dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces, la instrucción que le dimos a la paciente fue la siguiente, ¿ok? Fíjense bien cuál es la diferencia, ¿ok? La instrucción es la siguiente. Tú vas a comer las papitas que quieras comer, pero mientras te estés comiendo esas papitas, te vas a imaginar el olor más asqueroso que puedas. Tú come las que necesites, pero mientras estés comiendo, te vas a imaginar ese olor. Y en cuanto dejes de comer, te vas a imaginar otra cosa. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Mientras estés comiendo, vas a imaginar un olor asqueroso y cuando lo dejes de comer, te imaginas otra cosa. ¿Sí? Esta fue la primera paciente. Con la segunda paciente, ella era adicta a los pastelillos, digamos, tipo gansito y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Okay? Entonces, con esta paciente fue un poquito más difícil, porque por más que la paciente se imaginaba, su imaginación no era tan fuerte como para inhibir la conducta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Ubican la naftalina? ¿Alguien sabe lo que es la naftalina? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es la naftalina? No. Bueno, es una sustancia, digamos, pero ya comercialmente son unas bolitas que tienen un olor bastante nauseabundo, que de repente se pone, por ejemplo, en los closets, donde, bueno, en el lugar donde se almacenan cosas para ahuyentar a las arañas y cosas así. Entonces, lo que le dijimos a la paciente fue, conseguimos naftalina y le pedimos a la paciente que trajera de comer lo que habitualmente come. Entonces, mientras la paciente comía eso, tenía una bolita de naftalina enfrente. Y en cuanto dejó de comer, le retiramos la bolita de naftalina. ¿Sí? Y le dijimos incluso a la paciente, ahora cuando vayas a tu casa, tú come lo que quieras, pero cuando estés comiendo, pon la bolita de naftalina. Y en cuanto dejes de comer, la quitas. ¿Okay? Evidentemente lo que pasa con esta paciente es que empieza a asociar la naftalina con la comida que le gusta. Y poco a poco, no en una sesión, pero sí en algunas, se empieza a inhibir la conducta desagradable, que en este caso es comer en exceso. ¿Sí? Bueno, hasta comer, ¿no? Comer eso, ¿sí? Eso se le llama terapia aversiva. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que nos describía hace ratito Ana Paula, el castigo? En el castigo sería lo siguiente, Ana Paula. Tú si cada vez que comas, por ejemplo, 200 gramos de papitas, en cuanto lo comas, vas a oler naftalina después de comerlo, ¿sí? O en cuanto lo comas, te vas a dar un pellizco, por ejemplo, o vas a pensar en algo desagradable. ¿Sí ves la diferencia, Ana Paula? Es sutil, pero... Sí, profe, gracias. En una es simultáneamente y en otra es después, ¿sí? Entonces, cuando es castigo, viene después, y cuando es simultáneo, es, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Profe. Se ha comprobado, nada más rapidísimo, se ha comprobado que la aversiva tiene menos efectos secundarios que el castigo. Sí, Mali, te escucho. Le quería preguntar que si entonces, no sé, ¿es posible que con esa terapia se pueda desarrollar otra fobia? Bueno, en este caso no es fobia propiamente lo que estamos tratando, Mali, estamos tratando... Bueno, no otra, sino una fobia. Bueno, se puede desarrollar, pues no propiamente fobia, porque para que sea fobia, sí tiene que haber un estímulo altamente ambiguo.
Ajá, como dice Byron, como un efecto secundario, puede que se vuelva anoréxica la persona porque ya no va a querer comer, no sé, algo No, así. no, y les explico por qué no. Y obviamente se tiene que manejar con cierto cuidado. No, porque únicamente le estoy poniendo la naftalina cuando come gansitos. ¿Sí me estoy explicando? Ah, ok. Y me tengo que asegurar que cuando come otra cosa no vaya a poner la naftalina. O sea, sí tiene que estar bien diferenciado. Entonces estoy jugando con el perro, como cuando el perro aprendía a discriminar entre estas dos. Acuérdense que lo que volvió neurótico al perro no fue el discriminar. Yo le podía haber dado shocks eléctricos aquí y no se hubiera vuelto neurótico. Lo que lo volvió neurótico fue la ambigüedad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por ejemplo, la ambigüedad en este caso sería otra comida dulce, ¿no? No, te voy a explicar cuál podría ser la ambigüedad. La ambigüedad sería que la paciente se equivocara fuertemente y a veces se pusiera la naftalina y a veces no. Ah, que fuera intermitente. Que de repente dijera, bueno, ahí me voy a dar permiso. Ahí sí podría haber ambigüedad. ¿Sí Y me es estoy... cuando podría tener efectos secundarios. Ahí sí podría tener efectos secundarios sobre la conducta alimenticia. o podría solo no funcionar y no causar nada en ella. Sí. No, yo creo que sí causaría efectos secundarios. Digo, nunca me ha pasado, pero me parece que teóricamente, por lo menos, sí causa efectos secundarios. ¿Sí? Como, Ok. por ejemplo, no una anorexia, pero sí un tema de, así es como se generan las personas, los atracones. Justo eso es lo que pasa con un atracón. O sea, justo así se generan los atracones, quiero decir. De repente la persona se castiga por el atracón, por comer, y de repente se da rienda suelta. Entonces esa ambigüedad produce el atracón. ¿Sí me explicó? Ujú. Ok. O podría sentir náuseas, nada más podría ser un efecto secundario, ¿no? Ya es suficiente como para ser teratógeno, o sea, para afectar, ¿no? Mm. Entonces, todas estas técnicas realmente sí modifican la conducta, ¿eh? Cuando digo realmente es que sí, mal usadas, de hecho lo describe Volpe en su libro, que van a ustedes leer. Hay terapeutas que usando mal estas técnicas, por ejemplo, con los gatitos. ¿Sí? Si yo al gatito lo empiezo a entrenar, ya le provoqué la ansiedad al gatito. ¿Sí? Ya lo tengo bien ansioso. ¿Sí? Ya lo tengo bien ansioso al gatito. ¿Sí? Y bien ansioso al gatito, yo lo empiezo a alimentar aquí, a tratar de alimentar aquí. ¿Sí? Ujú. Lo que voy a producir es que ahora el gatito le tenga mucha ansiedad a esta. Y esta va a incrementar a nivel 10. Por lo tanto, esta va a adquirir nivel 9 y esta nivel 6. No sé si me expliqué. O sea, si en vez de empezar por esta, empiezo por esta, me estoy equivocando. ¿Ok? Oh, O si antes de que el gatito aprenda a dominar esta, yo la meto a esta, igual. Voy a incrementar el nivel de ansiedad que se produce en esta. ok. Entonces, ojo, estas técnicas, Sí. les digo, realmente modifican la conducta, realmente la modifican y mal usadas es como un medicamento mal administrado. Se tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces. Tiene que dominar los principios, Y ya dominando los principios uno puede adaptar, pero se tiene que dominar los principios. Por eso le decía a Paula que sí es importante que diferenciemos entre castigo y terapia aversiva, porque hace mucha diferencia que lo hagas simultáneo a que lo haga después. Mucha. ¿Okay? Ok. Entonces, en la terapia aversiva justo así funciona. Y se emplea en distintos, ¿cómo se llama? El tratamiento de distintas cuestiones, como por ejemplo, es cierto que se usa en el alcoholismo, se usa en algunas adicciones, se usa en los fetichismos, se usa en comer compulsivamente, básicamente en cualquier conducta que genere un placer, digamos, disfuncional. ¿Sí? Bueno. El principio en este tipo de terapia aversiva es básicamente que se condiciona una respuesta desagradable a un estímulo agradable. O sea, el estímulo agradable, por ejemplo, en la paciente era comer
o la sensación de placer que le provoca comer gansitos, ese era el estímulo agradable que genera una respuesta de placer. Y entonces yo lo que hago es condicionar ese estímulo agradable a una respuesta desagradable, que es la respuesta de asco que produce el olor a naftalina. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, chicos? No. No, profe. Bueno, me faltaron un par de técnicas que voy a trabajar la siguiente sesión, pero ahorita les voy a pedir, por favor, que todo el mundo entre a la plataforma, y en la plataforma está en la parte de información del curso, está la evaluación docente. Entonces les voy a pedir que, por favor, hagan esa encuesta de evaluación docente, tiene que quedar para el jueves, ¿ok? Sí, profe. Y el jueves mismo nos vemos aquí para el juego, ¿sale? Sí, profe. Sí. Vale. Y esta clase yo espero subirla a más tardar, el miércoles a más tardar está en la plataforma, ¿ok? Ok, Sí. profe. Gracias, profe. Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos el jueves, ¿ok? Igualmente, buen día, profe, profe. gracias. Ya, cuídense. Bye. 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 Bye, bye, cuídense.